Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet usada solo para entretener a la audiencia. Las cifras son solo especulación. El día de hoy vamos a analizar los canales de MrBeast, todos los canales que tiene aquí en YouTube. Como podemos ver, estamos en el principal, tiene 75 millones de suscriptores en su canal principal. Me voy a suscribir a este canal. Déjenme saber si ustedes conocen a MrBeast, déjenme saber si ustedes miran los videos, si les gustan, si no les gustan. Todo eso déjenmelo saber en los comentarios. Si tu respuesta es sí, miras los videos de MrBeast, si me estás escuchando hablar es porque seguramente ves los videos de MrBeast en español. Obviamente también hay gente que habla muy bien el inglés y que también ve los videos en inglés, pero actualmente se está haciendo muy conocido en la comunidad hispanohablante por los videos en español. Como podemos ver, aquí también estamos en su canal en español, MrBeast en español. En este canal tiene más de 8 millones, casi 9 millones de suscriptores. También vamos a analizar este canal. De igual forma me voy a suscribir. Si tú aún no conocías a MrBeast, te dejo en la descripción todos sus canales para que vayas a ver su contenido. La verdad es que te va a encantar todo su contenido, tengas la edad que tengas, seas hombre, seas mujer, seas un niño pequeño, seas un adolescente, seas un adulto, seas un anciano. Te van a gustar los videos de MrBeast porque precisamente están diseñados de esta forma. Es un contenido de entretenimiento y pues obviamente al ser un contenido de entretenimiento es bastante aceptado por la mayoría del público. También, si tú no sabías, tiene otros canales de YouTube, MrBeast Gaming. En este tiene 23 millones de suscriptores. De igual forma es muy activo en la subida de videos y tienen muchísimas reproducciones estos videos. Tiene Beast Rex o Rix, no sé cómo se pronuncia, no sé hablar inglés, discúlpenme. En este canal también es muy activo y también tiene muchísimas reproducciones. También estará apareciendo en la descripción de este video. También tiene el MrBeast Shorts. Este canal también es muy activo, también en TikTok. MrBeast es muy activo. Este canal como tal no lo vamos a analizar para la monetización. Sabemos que actualmente YouTube paga a todos los creadores de shorts por medio de un fondo para creadores. Esto varía de entre $10 a $250, $300, dependiendo de la cantidad de shorts y la cantidad de visitas que tengas. En este caso yo sí me atrevería a decir que MrBeast en sus shorts está generando alrededor de unos $600 mensuales. No es mucho, sin embargo, pues como es para el fondo de creadores, pues es así como funciona. A lo mejor en TikTok está generando un poquito más. Y está por último estos dos canales, que esto tampoco los vamos a analizar. El MrBeast 2, en este tiene 4 millones de suscriptores. Como pueden ver, desde hace un año no es muy activo, sin embargo tiene más visitas que yo en mi canal. Vemos que tiene 683,000 vistas, pero pues al ser tan pocas vistas no va a ser un cambio muy drástico en las ganancias totales en el mes. Por eso no lo vamos a analizar. Y también tiene el Beast Philanthropy. Como podemos ver, en este tiene 6 millones de suscriptores y como podemos ver tampoco es muy activo y no tiene muchos videos, así que digamos bastante. Sin embargo, pues también tiene buenas visitas, tiene arriba de 1 millón de reproducciones. Como les digo, son bastantes reproducciones en los últimos 30 días. Sin embargo, no veo el sentido de meterlos en la sumatoria total porque serían alrededor de unos $1,000 o $2,000 de diferencia, y las cantidades que vamos a estar manejando, de verdad ya háganse a la idea que son millonarias. Las cantidades que vamos a estar viendo en este video son millones de dólares, amigos, y ya se los estoy adelantando. Dicho todo esto y ya viendo todos y cada uno de los canales, como les digo, no vamos a entrar a detalle video por video porque se haría muy largo este video y la verdad no lo quiero hacer tan largo. Por esa razón les paso lista de todos sus canales que tiene MrBeast. La verdad es que es una empresa bastante grande. Tengan en cuenta de que este youtuber no solamente depende de los videos que tiene activos aquí en su canal de YouTube, es un empresario, tiene muchas fuentes de ingreso, tiene colaboraciones con marcas bastante pesadas. De hecho, hay rumores de que dicen que él no gasta ni un solo peso en los videos que él hace, sino que todo está patrocinado. Entonces la verdad se ha sabido mover bastante bien. Nada más quiero enseñarles de dónde viene, porque esto sí es muy importante saber de dónde viene. Vemos que desde hace 8
8 años empezó a subir contenido, subía un contenido bastante básico, un contenido que a lo mejor no lo veía mucha gente en aquel entonces. Tiene bastantes reproducciones porque pues ya sabemos que MrBeast actualmente muy famoso. Sin embargo, la constancia, el esfuerzo y también un poco de suerte lo ha llevado hasta el día de hoy estar donde está. La verdad es que mis respetos, tiene todo mi respeto este youtuber por todo lo que ha logrado y porque sé que va a lograr aún muchísimas cosas más. Entonces nos sirve a todos nosotros de motivación, a todos los creadores pequeños como es mi caso, que queremos crear contenido para todos y cada uno de ustedes que están escuchando mi voz, pues nos sirve de motivación. Si él pudo, si él ha llegado hasta donde ha llegado el día de hoy, empezando como empezó, pues la verdad es que todo se puede en esta vida, amigos. Pues ahora sí vamos a analizar todos sus canales, ya vimos de dónde viene. Nos vamos a ir primero a analizar su canal principal, en este caso sería MrBeast. Como podemos ver, la cantidad de reproducciones desde que está arriba este canal son nada más y nada menos que 13.233 millones de reproducciones, una cantidad bastante alta de reproducciones, increíblemente alta. No vamos a entrar a detalle de todo lo que ha ganado en este mes, sin embargo solamente nos vamos a centrar en esto. Como podemos ver, en los últimos 30 días ha ganado más de 409.215.000 reproducciones, un 52.3% más que el mes pasado. Ojo, 400 millones de reproducciones es muchísimo. Ya saben que yo me baso en este número para sacar más o menos cuánto es lo que está generando, y vamos a tomar un CPM. En este caso nos vamos a ir a mis analíticas. Si no sabes qué es el CPM, te platico rápido. El CPM es el costo por cada 1000 reproducciones. Es lo que los anunciantes, las marcas, las empresas pagan a YouTube cada vez que 1000 veces se ven los anuncios aquí en YouTube. Parte de esa ganancia se le va al creador de contenido y otra parte se le va a YouTube. En este caso vamos a determinar que el CPM, al ser un contenido en inglés, pues obviamente lo ve mucha gente de Estados Unidos, del Reino Unido, etcétera. Y aquí estamos viendo los CPMs. Por ejemplo, el CPM de Suiza anda rondando los $12, el CPM de Australia anda rondando los $11, Noruega $10, Reino Unido $9. En este caso nos vamos a centrar en el CPM de Estados Unidos, que como podemos ver anda rondando los $8, y esto es como lo mínimo, porque obviamente ya va dependiendo del tipo de video. Si es un video de educación, si es un video de finanzas personales, pues obviamente todos esos videos elevan muchísimo el CPM. Esto es como lo mínimo. Un CPM de $8.38, en este caso vamos a tomar un CPM de $8 para los canales que son en Estados Unidos. Ahorita vamos a determinar el CPM de aquí de México. Entonces vamos a sacar la calculadora y vamos a anotar este número. Son 409.215.000 reproducciones. Vamos a dividir este número entre 1000 para saber cuántas veces se ha pagado el CPM. Como les digo, YouTube paga cada 1000. Dividimos este número entre 2 debido a que no todas las visitas son monetizadas. En promedio un 50% de las visitas son monetizadas, el otro 50% pues no se monetizan, y esto hay que multiplicarlo por el CPM. En este caso habíamos determinado un CPM de $8 por cada 1000 reproducciones. YouTube nos dice que el CPM en Estados Unidos anda rondando los $8, pero obviamente hay mucha gente que no solamente lo ve desde Estados Unidos, hay gente que lo ve desde España, desde México, Latinoamérica, Suiza, Noruega, etcétera. Pero vamos a determinar un promedio de un CPM de $8 por cada 1000 reproducciones. Así que multiplicamos por $8, nos quedaría la cantidad de $1.636.860 en los últimos 30 días, porque YouTube te paga mes con mes, no te paga a diario sino cada mes. Este número lo vamos a reservar para después sumarlo con las demás ganancias de sus otros canales. Ahora sí nos vamos con el MrBeast en español. En este caso, como podemos ver, tiene un total de 198 millones de reproducciones. Son la verdad muchísimas reproducciones. De igual forma vamos a ver cuál es el CPM de aquí de México. Como podemos ver, el CPM de México aquí anda rondando aproximadamente $1
$1.30, entonces es un CPM muchísimo más bajo que en Estados Unidos, como podemos ver, y esto es como lo mínimo. Como ya les dije, va variando muchísimas cosas, como por ejemplo la edad del público que te está viendo. Entre más edad tenga, en este caso si tú tienes 40 años, va a sonar feo, pero vales más que un niño de 10 años, debido a que a ti como persona de 40 años te pueden vender más cosas. Los anuncios que salen al principio pues son diferentes a los que le sale a un niño de 10, de 12, de 15 años, porque pues obviamente entre más edad más poder adquisitivo, y es por eso que como lo mínimo anda rondando el 1.30, es decir, $1.30. En este caso vamos a tomar este CPM de promedio, obviamente puede variar, pues vamos a tomar un promedio de $1.30. De igual forma sacamos calculadora y anotamos 198.152.000 reproducciones, dividimos entre 1000 para saber cuántas veces se ha pagado el CPM, dividimos entre 2 y multiplicamos en este caso por 1.30. Multiplicamos por 1.30 y nos quedaría la cantidad de $128.798 en los últimos 30 días. De igual forma, este número lo vamos a reservar y nos vamos a ir con el siguiente, que en este caso sería MrBeast Gaming. Como podemos ver, en este canal tiene la cantidad de 208 millones de reproducciones. De igual forma, sacamos calculadora y en este caso, al ser un contenido en inglés, también vamos a determinar un CPM, en este caso de $8. Anotamos 208.795.000 reproducciones, dividimos entre 1000, ya saben, y dividimos entre 2 y multiplicamos en este caso igual forma por 8, nos quedaría la cantidad de $835.180 en los últimos 30 días. Ya estamos viendo de que son sumas muy largas, muy grandes. Y como último canal que vamos a estar sacando más o menos cuánto es lo que está generando, este canal tiene 90 millones de reproducciones. De igual forma sacamos calculadora, anotamos 90.577.000 reproducciones, dividimos entre 1000, dividimos entre 2 y multiplicamos de igual forma por 8, nos quedaría la cantidad de $362.308. En este caso nos vamos con MrBeast Short. En este caso, como podemos ver, tiene 45 millones de reproducciones. En este canal no vamos a sacar una estimación al igual que las otras, vamos a determinar que el promedio, lo que le esté generando YouTube, sean alrededor de unos $300 en el último mes. No es mucho, como les digo, por eso no lo vamos a sumar. Y al igual que estos dos canales, que es MrBeast 2 y el Philanthropy, no los vamos a sumar porque no cambiaría mucho el total como si lo hace con estos canales que sí son muy exitosos. Dicho todo esto, ya saben, sacamos todas las estimaciones y vamos a sumarlas. Aquí estamos con todas las ganancias. Como podemos ver, son bastantes ganancias. Vamos a sumar primero el de el canal en español, en este caso serían $128.000. Después sumamos los $835.000, después sumamos los $362.000 y nos quedaría la humilde cantidad de $2.963.000 en los últimos 30 días. Como ya les dije, YouTube te paga cada mes, no te paga a diario ni cada semana, sino cada mes. La sumatoria de todos sus canales, ojo, la pura publicidad nos daría aproximadamente la cantidad de 2.963.000 en este mes. Obviamente, si el próximo mes tiene más reproducciones en todos sus videos, pues la cantidad se multiplicaría. De igual forma, si tuviera menos reproducciones, la cantidad disminuiría. Tengan en cuenta que no estamos considerando posibles colaboraciones con marcas, no estamos considerando donaciones de suscriptores y tampoco estamos considerando que a lo mejor está monetizando Facebook. Esa es otra red social que también se puede monetizar y es muy seguro que esté monetizando absolutamente todos sus videos, porque como les dije, su contenido es muy family friendly. Para asustarnos más el poder que tienen estos youtubers, vamos a convertir esta cantidad a mi moneda local, que es el peso mexicano. En este caso, $2.963.146 convertidos al peso mexicano nos da la cantidad de 61.241.489 pesos mexicanos en los
últimos 30 días. Tengan en cuenta de que todas estas cantidades pues obviamente son manejadas en dólares. Nosotros las convertimos al peso mexicano y nos damos cuenta el poder que tienen estos youtubers de generar bastante dinero, bastantes ganancias, y es por eso que los videos de MrBeast pues se ponen en juego bastante dinero, porque pues la verdad están generando muchísimo dinero. Si no generan mucho dinero, pues obviamente no estarían en juego todos esos miles y miles de dólares que él pone. Déjame saber en los comentarios qué es lo que piensas acerca de esta cantidad, si piensas que es mucho, si piensas que es poco, todo eso déjamelo saber en los comentarios. De mi parte sería todo, espero que te haya gustado este video. Si fue así, déjame tu like, si no fue así, déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.